Shabbat Shalom, bendiciones, bienvenidos a una nueva transmisión del Ministerio Va. Hoy estamos reunidos nuevamente aquí a través del Zoom y queremos, bueno, primeramente dar gracias al Señor por este tiempo, por poder reunirnos, por poder hablar de su palabra, que es nuestro alimento espiritual. Queremos, como recién estuvimos orando, agradecer al Señor por todo lo que nos da, porque sabemos que todo proviene de su mano. Así que lo agradecemos y vamos a pasar hoy a una nueva enseñanza del ministerio. Y en este caso, a mí me gusta cada vez que me toca poder poner un título y se llama Aprendiendo a ser justos. Ese es el título de la enseñanza del día de hoy. Y vamos a ir al libro directamente de Génesis, vamos a ir al capítulo 38. Quiero decirles que nunca me tocó jamás escuchar una enseñanza acerca de esta mujer que vamos a estar estudiando hoy, de esta historia, que es una historia que acontece y que está en la Biblia. Y realmente, si hablamos de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel, sabemos que Israel tenía 12 tribus, 12 hijos, por lo cual sabemos que solamente se relata en la Biblia la vida de dos de sus hijos, de José, que sabemos y hemos escuchado muchas veces y estudiado acerca de él, de todo lo que justamente le aconteció y que tuvo un propósito de parte de Dios en la vida de José, y de Judá, que es otro de los hijos de Jacob, de hecho es el cuarto hijo que tuvo con Lea, y sabemos que a través de Judá, que es una tribu, viene luego lo que es el linaje del Mesías, de Yeshua, Jesús. O sea que estamos hablando de una tribu que tenía un gran y gran propósito. Por eso la Biblia simplemente relata acerca de estos dos hijos de Israel. Y hoy vamos a estudiar acerca de la vida de Judá, que es una tribu con propósito, también aquí mencionando un poquito acerca de él. Vamos a leer los primeros 6 versículos del 1 al 6 en el capítulo 38, que dice: En esos días, Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Hira. Allí vio a una mujer cananea, la hija de Súa, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y le puso por nombre Después volvió a quedar embarazada y dio a luz a otro hijo y le puso por nombre Onán. Además dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesí. Bien, vamos a leer hasta aquí. Vamos a leer, vamos a entender un poquito cómo transcurrían los días en la vida de Judá, que era uno de los hijos, como dijimos recién, de Jacob. Y recientemente Judá y sus hermanos habían vendido a José a los ismaelitas, y realmente esto fue algo muy determinante en la vida de Judá, porque justamente fue un suceso que marcó su vida con respecto a su hermano José. De hecho, Judá fue el que intervino en el momento en que sus hermanos querían matar directamente a José, querían quitarle la vida, y Judá interviene diciendo: mejor vendámoslo, no ganamos nada con matar a nuestro hermano. Entonces, de alguna manera, Judá intercede por su hermano José, pero bueno, toda esta situación a él le produjo seguramente en lo emocional un gran suceso, y él dice la palabra que, como empezamos leyendo recién en el capítulo 38, dice que él se alejó de sus hermanos. Dice que él se fue a otro lugar, a Canaán, y de hecho dice que allí, establecido en ese lugar, Judá era pastor de ovejas también, él conoce a una mujer y obviamente se vio atraído por ella. Bueno,
y tuvo hijos con esta cananea, que no sabemos ni su nombre, simplemente sabemos que tuvo 3 hijos con ella y se estableció en este lugar. Bien, esto es lo que le estaba aconteciendo a Judá, que como también decíamos, es una tribu que tiene un gran propósito de parte de Dios, pero bueno, en este caso Judá no sabía, estaba viviendo su vida y no estaba sabiendo realmente qué es lo que iba a pasar con él. Simplemente estaba, al alejarse de su familia, del campamento, de su padre, de sus hermanos, quizás estaba alejando un poco de toda esta situación que había vivido con José y alejándose quizás de la culpa por haber vendido a su hermano. Y decidió hacer su vida quizás sin tener en cuenta la voluntad del Señor, porque en este caso simplemente concibió hijos, pero bueno, así van transcurriendo los días en la vida de Judá. Vamos a seguir leyendo en el mismo capítulo 38, vamos a leer ahora del 6 al 11, que nos dice la palabra, dice: con el transcurso del tiempo, Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de cásate con Tamar, como nuestra ley exige, al hermano de un hombre que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano, así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto. Y el Señor también le quitó la vida a Onán. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera: vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarse contigo. Pero en realidad Judá no pensaba hacerlo porque temía que Sela también muriera, igual que sus 2 hermanos. Entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. Vamos a hablar de todo esto que pasó y que aconteció en estos versículos, que son versículos muy fuertes porque habla de cómo eran los hijos de Judá. De hecho, el primogénito de Judá, según el versículo 7, dice que era malo a los ojos de Adonai. Dice perverso en la Biblia textual ante los ojos de Dios. Y esto parece muy duro porque, de hecho, la palabra dice que esto le cuesta la vida. La palabra no describe acerca de cómo era su maldad, pero sí lo describe así, como un hombre perverso, como un hombre malo. Y la realidad es que estamos viendo aquí cómo es que podemos definir cuando Dios permite la muerte, en este caso, y si bien no sabemos de qué manera muere, no lo sabemos, la palabra tampoco lo dice, sí sabemos que hay un cerco de protección que Dios tiene sobre sus hijos, sobre los justos. Eso lo dice y lo detalla muy bien el libro de Job. De hecho, hemos tenido una enseñanza dada por Elizabeth, que dice aprendiendo sobre Job, y detalla muy bien lo que es la protección, el cerco de Dios sobre sus justos, y cómo es cuando Dios corre ese cerco, cuando Dios permite que acontezcan cosas sin su protección, cuando empieza a ser corrido de alguna manera ese cerco, y teniendo en cuenta que Job sí era un hombre justo según la palabra, era justo a los ojos de Dios. Este hombre, primogénito de Judá, no era justo, era perverso, era malo. Entonces, no sabemos qué le aconteció para que muriese, pero sí sabemos que no tuvo la protección de Dios. Y sabemos también que cuando no tenemos la protección de Dios, existe un enemigo que quiere matarnos. Esa es
realmente la realidad, lo que dice la palabra, que él viene a matar, a robar, a destruir, y cuidado cuando no tenemos ese cerco. En el caso del segundo hijo de Judá, que estamos viendo, que es Onam, existe en ese tiempo, y de hecho después esto se legaliza en el libro de Deuteronomio, lo que se llama ley del levirato, que quiere decir que si uno de los hermanos fallece, por ley, esto es un amparo para la viuda que no tiene descendencia, el hermano tiene que casarse con la viuda y darle descendencia a su hermano, para que tenga heredero, para que ese apellido prosiga y para que en este caso que era el primogénito, pueda quedar descendencia de su parte. Y esto era amparado por una ley que sí se practicaba y que sí se respetaba y que era para justamente cubrir y suplir esas necesidades. Judá, como padre de familia, exige a su otro hijo que se case con Tamar y que le dé descendencia a su hermano muerto. Onam, que era otro de los hijos de Judá, lo mismo sabemos, no tenemos tantos detalles, pero sabemos que no quería compartir su herencia con su hermano muerto. No quería dar descendiente a su hermano porque entendía muy bien que ese primer hijo que él iba a concebir con Tamar no iba a ser hijo de él, sino de su hermano legalmente, iba a adquirir directamente todos los derechos del primogénito, todos los derechos legales y económicos. Y su avaricia no le permitía para nada pensar en siquiera concebir un hijo con Tamar. Entonces, dice la palabra que él interrumpía el acto sexual, o sea, esto quiere decir que no es que él se negaba a estar con ella, al contrario, él satisfacía su necesidad, él se complacía a sí mismo, no se privaba de ser esposo, no se privaba de ese derecho, estaba con Tamar, usaba a Tamar, pero no le daba la descendencia que tenía que darle, no le daba el hijo, lo que legalmente le correspondía tanto a Tamar como a su hermano fallecido. Y esto demuestra también un carácter y una irresponsabilidad de parte de este otro hijo de Judá, de avaro, de avaricia, de egoísmo también, porque pensar solamente en él, en sus propios intereses legales y económicos, y obviamente esto tampoco le agradó al Señor. Dice la palabra que los hijos de Judá no agradaban a los ojos de Adonai, y también perdió la vida. Por lo tanto, también, según la palabra, y no sabemos de qué manera, Dios quitó el cerco de protección sobre este otro hijo de Judá. Y hasta acá todo parece una tragedia, porque la vida de Tamar es un caos. Es una mujer que se casó 2 veces, enviudó 2 veces y no tiene hijos, no tiene descendencia. Algo terrible para una mujer en esa época, para una mujer que justamente se casaba con ese propósito, que pasaba a formar parte de la familia de su esposo. Ella estaba siendo en este caso despedida de su familia y de vuelta a su familia de origen, porque dice la palabra que Judá le pide que regrese con su padre y que la promesa era que cuando su tercer hijo tuviera una edad suficiente se casaría con él. Pero esto no es cierto porque también dice la palabra que Judá no tenía esta intención. De hecho, tenía miedo de que su tercer hijo también muriese. Entonces entendemos que por ahí, en este sentido, Judá tenía miedo de Tamar, como si fuera que Tamar tuviese una maldición, y no veía la maldad de sus hijos. Nunca vio lo que realmente pasaba en la vida de Er y en la vida de Onam. Él simplemente vio que era peligroso que Tamar siguiera allí formando parte de la familia y menos casado con su tercer hijo, Sela.
Así que Judá, que en este caso envía a Tamar con una promesa, que esto es todavía peor para Tamar, porque la obliga a guardar viudez, se dice en la época, la obliga a que no se case, a que espere a su tercer hijo, a Sela. O sea que Tamar no puede casarse con otra persona, no puede quitarse la ropa de luto y tiene que esperar por tiempo indefinido según la promesa de Judá. Así que en este caso ella queda en desventaja total porque no vive más con la familia que la adoptó para continuar con el linaje de la familia de Judá. No tiene hijos, o sea, tiene que vivir con esa desgracia y se tiene que conservar en luto hasta que su suegro cumpla y la case con Sela. No era libre, sino esclava por tiempo indefinido y tenía que soportar esa carga y tristeza sola en la casa de su padre de origen. Totalmente terrible toda la situación para esta muchacha, para Tamar, que había vivido hasta el momento todo un caos en su vida matrimonial. Y vamos a seguir leyendo en el capítulo 38, del versículo 12 al 23. Vamos a avanzar con eso. Y nos dice, unos años después murió la esposa de Judá. Cumplido el periodo de luto, Judá y su amigo Hira, el adulamita, subieron a Timna para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar, mira, tu suegro sube a Timna para esquilar sus ovejas. Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino, a la entrada de la aldea de Enaim, la cual está rumbo a Timna. Judá la vio y creyó que era una prostituta, porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Déjame tener sexo contigo, le dijo, sin darse cuenta que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo?, preguntó Tamar. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió Judá. ¿Pero qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito?, preguntó ella. ¿Qué clase de garantía quieres?, respondió él. Ella contestó, déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas. Entonces Judá se los entregó, después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Luego, ella regresa a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Más tarde Judá le pidió a su amigo Hira, el adulamita, que llevara el cabrito a la mujer y recogiera las cosas que le había dejado como garantía. Pero Hira no pudo encontrarla. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar, ¿dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino, a la entrada de Naim? Nunca hemos tenido una prostituta en el templo de aquí, contestaron ellos. Entonces Hira regresó donde estaba Judá y le dijo, no pude encontrarla por ninguna parte y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces deja que se quede con las cosas que le di, dijo Judá. Envié el cabrito tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos el hazmerreír del pueblo. Bueno, acá vamos a ver lo que es la astucia y la previsión de Tamar. Y vamos a ver cómo, viniendo su vida como era un caos hasta el momento, ella siendo despedida, viuda 2 veces a la casa de su padre, con una promesa que no se cumplió nunca, Judá dio una palabra que no cumplió, y ella tenía que guardarse en luto, conservarse, estar vestida como viuda y no casarse con nadie esperando que se cumpliera la promesa. La palabra dice que pasó mucho tiempo, pasaron muchos días, dice, no dice cuánto, pero dice que la esposa de Judá murió también y Judá enviudó. Así que él también quedó viudo y dice que decidió ir al trasquilado de las ovejas, que era como una fiesta en la que todos los pastores se reunían con comidas, bebidas en abundancia.
Y Tamar se entera de este evento al que iría su suegro y ve la oportunidad de cambiar su situación actual, tan injusta. Así como la ve Tamar, a esta situación también siempre la estuvo viendo el Señor. Dice la palabra que Tamar se quita el vestido de la viudez y se ubica en un lugar estratégico, donde con atuendo que la cubrían completamente, se disfraza para los ojos de quién, de Judá, de su suegro. Y aquí, más allá que la palabra no lo relata de esta manera, sí podemos entender que si Judá no era un hombre de su costumbre hacer estas cosas, no lo hubiese mirado o no le hubiese hecho una propuesta indecente a Tamar, obviamente sin saber que era su nuera, pero él como pastor y en ese lugar en Canaán donde él se movía, esto se acostumbraba a hacer, y si él tenía esa costumbre es porque tampoco se conservaba tan moralmente puro, así como por el contrario Tamar, que estuvo conservada hasta ese momento. Ella se disfraza para atraer la atención de él y efectivamente así fue. Ella estaba completamente cubierta, dice la palabra, totalmente tapada con un velo, no la reconoció y en este contexto de la fiesta, Judá le hace la propuesta, por lo cual ella obviamente accede y es lo que quería que suceda, porque estaba haciendo uso de su propia ley, la ley del levirato que ampara estas prácticas. La ley del levirato la amparaba para los hermanos o para cualquier familiar cercano. De hecho, esto se ve también claramente en el libro de Ruth, cuando lo hablamos hace dos semanas, cuando estuvimos estudiando ese libro, que Ruth fue beneficiada por esta ley del levirato. Entonces, en realidad, lo que hace Tamar es disfrazarse para atraer la atención de su pariente, que es su suegro, porque no había cumplido con su palabra, y tener así descendencia, que fue lo que pasó. De hecho, dice la palabra que Tamar concibió. Y vamos a ver cómo prosigue esto, porque hasta el momento esto hablan igualmente de una mujer con, podemos deducir varias cosas, con determinación, también con mucha valentía, porque podía haber sido descubierta por Judá antes de cometer, de llegar al arreglo de estar juntos o en ese mismo momento. Y sin embargo acá parece que Tamar viene teniendo hasta como una ayuda extra para que todo se diera tal cual eh, lo dice la ley, y también como ella se comportó frente a todos, porque Tamar tenía una moral. Tamar nunca se había prostituido con nadie, nunca se había acostado con nadie. En realidad estaba disfrazada para los ojos de su suegro, pero nunca antes estuvo en ese lugar. De hecho, cuando el amigo de Judá, quien manda a preguntar por esta prostituta del camino, la gente decía, nunca tuvimos una prostituta en este lugar, no sabemos quién es. Entonces esto también rectifica de que Tamar, perdón, nunca había hecho esto antes. Y al contrario, siempre estuvo conservada y guardada con su ropa de viuda. Es tremendo como Judá no solamente satisface su necesidad, sino que además le entrega cosas como prenda, como garantía, que tienen un simbolismo muy fuerte, porque él deja en manos de Tamar, sin saber que era ella, su anillo, que en esa época el anillo era como la firma, como el sello para hacer transacciones comerciales, para firmar cualquier tipo de documento, como el documento de identidad de una persona también puede decirse, y su bastón que representa su trabajo, su autoridad, muchas cosas. Y esto lo deja en manos de prácticamente para él una desconocida. Pero para Tamar, estos son los elementos que la llevan a otro desenlace en su vida. Así que en este caso, Judá está entregando a su nuera, sin saberlo,
los elementos que lo determinan como él, quién es, su identidad, su autoridad, su trabajo, en manos de Tamar. Vamos a leer los últimos versículos de esta historia, que son los que desarrollan el final de cómo termina todo esto. Y en esta parte, también, como vengo haciendo, termina para mí con un subtítulo que dice: aprendiendo a ser justo, todo sale a la luz. Vamos a leer del versículo en el capítulo 38 de Génesis, del 24 al 30, que dice, unos 3 meses después le dijeron a Judá: tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora, como consecuencia, está embarazada. Sáquenla y quémenla, ordenó Judá. Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro: el dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien, ¿de quién son este sello, este cordón y este bastón? Judá los reconoció enseguida y dijo: ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo, Sela. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano, entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció: este salió primero, pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó: vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Y lo llamaron Fares. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Sera. Y aquí vamos al final de la historia, que es la historia de Judá con su nuera Tamar. Dice que pasados los 3 meses llega a los oídos de Judá que su nuera había tenido relaciones sexuales y estaba embarazada, obviamente relaciones sexuales en fornicación, porque ella no volvió a casarse. Y Judá, es increíble esto, como de inmediato emite un juicio de muerte contra ella. Dijo que no solamente la sacaran, sino que la quemaran en público para castigarla por este pecado. Y esto es muy tremendo porque viendo primeramente que Judá sabía perfectamente de la condición de él mismo como varón, que hace unos meses estuvo, según él, con una prostituta, y también esto de juzgar a su nuera por no, en este caso quizás, seguir esperando de una promesa que él sabía muy bien que nunca iba a cumplir, nunca le iba a entregar a su hijo. Y para justamente, quizás hasta que quedar, congraciarse con los demás públicamente, porque esto ya se hizo público, él determina que ella debe morir quemada. Y es tremendo, aquí como vemos entonces, que, que Tamar estaba siendo juzgada, no solamente por Judá, por su suegro, sino también por la sociedad, por el lugar donde vivía, como juzgada en su moral, juzgada en su conducta, sin nadie saber siquiera qué es lo que ella había pasado y todo lo que le había acontecido, sin nadie saber por todo lo que ella había tenido que afrontar como mujer, como viuda, como esposa. Cuando la palabra dice que el Señor siempre en su palabra vela y pide que se vele por los más débiles, por las viudas, por los huérfanos, que es todo lo que Dios muchas veces nos pide, y con ella hizo, no se hizo justicia, no se la trató justamente, al contrario, se la desplazó, nadie sustentó sus necesidades y estaba a punto de ser quemada injustamente, porque nunca fue ni practicó la prostitución, sino que al contrario, hizo un reclamo legal de lo que le correspondía a través, sí, de un disfraz y de una situación que tuvo que armar para poder llegar a formar parte nuevamente de la tribu de Judá. Y vemos como aquí Dios no la condena, al contrario,
Dice la palabra que cuando Tamar envía los elementos a su suegro para que sepa perfectamente quién era ella, dice que Judá dijo, más justa es ella que yo, más justa es ella que yo, porque no le di a cela a mi hijo. En este caso vemos como Judá también hace como convicción de pecado, se da cuenta de su error, de su necedad, de su mala actitud para con esta mujer justa, que simplemente estaba reclamando lo que le correspondía, y que además Dios la había favorecido ahora con gemelos, con hijos, para que sigan el linaje y continúen con la tribu de Judá, que es finalmente quien después abre paso al camino del Mesías. Y sabemos de todo el propósito que había con esta mujer y sus hijos. Así que vemos también cómo ella recupera su familia, otra vez, protección, como siempre debió tener, cómo pudo tener descendencia, que es una bendición de Dios, los hijos, y Judá aprendió a ser justo. Dice la palabra que nunca más volvió a tener relaciones sexuales con ella. Y eso quiere decir también que a partir de allí él la respetó como mujer y como familia, madre de sus hijos ahora. Cuando nosotros muchas veces pecamos, no somos conscientes de nuestros pecados, de hecho juzgamos a los demás como si fuera que no va a salir toda la luz, porque todo termina según la palabra saliendo la luz. Y es tan importante que podamos entender primero que sin la guía de Dios, del Espíritu Santo, es muy difícil que podamos ser justos. Es muy difícil que podamos ser justos con nosotros mismos, con los demás. El Señor es un Dios de oportunidades, que obviamente siempre ha trabajado con personas que se dejaron redimir, que han sido redimidos. De hecho, Judá entendió esto y por eso hoy estamos hablando de esta historia para nuestro ejemplo también. Y que Dios elige personas como Judá, como nosotros, para redimirnos, para enseñarnos a ser justos. Por eso el Señor le prometió, inclusive al rey David, que viene de esta tribu, que siempre iba a haber un trono en la casa de David, el gran rey de Israel, el rey David. Así que la palabra nos enseña muchas veces y la importancia de ser justos, de ser justos, de buscar que el Señor nos enseñe, que el Señor nos enseñe con su palabra, porque solamente a través de Él podemos hacer cosas buenas, solamente a través del Señor. El Señor es bueno y siempre nos va a dar la oportunidad de poder arrepentirnos y empezar de vuelta. Así que bueno, finalizo esta historia que para mí es muy de mucha bendición porque tiene mucha enseñanza a pesar de todo lo que acontece en la historia de Judá y Tamar. Y te propongo que si alguna vez aceptaste al Señor, a Jesús, a Yeshua en tu vida, o querés hacerlo ahora, lo podamos hacer juntos, para que el Espíritu Santo de Dios pueda darte guía y vos puedas también aprender a ser justo, a caminar en la voluntad de Dios. Y no solamente eso, sino que también vos puedas enseñarle esto a tus hijos, de qué importante es tener la protección de Dios, de que su cerco esté sobre tu familia, sobre tus hijos, para que su protección esté siempre, porque sin la protección de Dios, sin su cerco, realmente estamos en un peligro terrible. Nosotros, nuestra familia, nuestros hijos. Creo que todo padre que ama a sus hijos quiere protección para sus hijos. Quiere que el Señor los proteja, nos proteja a nosotros. Así que oramos juntos y finalizamos y decimos, Padre Celestial, te damos gracias
por este tiempo en el cual tú nos hablaste a través de tu palabra, a través de la vida de Judá y de Tamar. Hemos entendido la importancia de tener tu protección, la importancia de tener sabiduría para ser justos, para poder guiar a nuestros hijos. Sabemos que tú, Señor, eres bueno, eres un Padre perfecto, por eso hoy queremos pedirte perdón por nuestros pecados, porque también sabemos que fallamos y que nos equivocamos. Te pedimos perdón y aceptamos a Yeshua, a Jesús, como nuestro Salvador, nuestro Mesías, para que nos guíes, Señor, para que tú seas nuestro Señor, el que dirija todos nuestros pasos. Te queremos pedir que vivas en nosotros y que podamos hacer tu voluntad, que tú tomes el control de nuestras vidas, Padre. Te damos gracias por todo lo que nos das y nos enseñas a través de tu palabra bendita, Señor. Gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús, de Yeshua. Amén y amén. Bueno, si hiciste esta oración, yo te felicito y espero que el Señor siga guiando tu vida. Somos el ministerio Abba, significa Padre, y si Dios quiere, la semana que viene estaremos nuevamente en una nueva enseñanza. Que tengas una semana bendecida y te esperamos, si Dios quiere, la semana que viene. Bendiciones para todos. Shalom, shalom.